chicos, los saludo con muchísimo gusto. Este video corresponde a la solicitud que me han hecho varios de apoyarlos con un problema de la unidad 3 de la actividad 1, el problema que corresponde al ejercicio 18.3 de McCabe, que tiene que ver con torres de absorción. Entonces estamos en la unidad 3, la de operaciones de transferencia de masa. Aquí estamos enfocándonos básicamente en la operación unitaria que se llama absorción. Y bien, comenzamos. De explicar el problema, una breve introducción. Acuérdense que aquí queremos separar alguna mezcla, alguna solución. Queremos separar un componente. Entonces queremos transferir la masa de ese componente que nos interesa separar, y para ello, bueno, utilizamos muchas veces una torre de absorción que básicamente funciona de la siguiente manera. Vamos a dejar caer un líquido desde la parte superior, y vamos a meter un gas desde la parte inferior para que tanto líquido como gas entren en contacto, y generalmente en el gas está el componente que nos interesa rescatar. Entonces, lo que va a suceder es que al momento de entrar en contacto van a generarse pues unas fuerzas de equilibrio, básicamente, una diferencia en la concentración de los componentes. Generalmente el líquido no va a tener ese componente que nos interesa y el gas sí. Entonces, aquí se trata de tratar de aumentar, para el diseño de la torre, tratar de aumentar el área de contacto, la superficie de contacto. Y para ello muchas veces se utilizan empaques. Como ustedes estuvieron viendo en sus actividades, esos empaques pueden ser de diversas formas, pueden tener distintos acomodos, pueden ser algunos empaques que ya vienen prefabricados, otros que se dejan caer así al azar. Y bueno, cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. Lo importante realmente es que nos permitan tener una buena superficie de contacto, y de preferencia una superficie que sea homogénea, que no haya puntos inundados ni puntos sin líquido en el interior de la torre. Entonces, para eso se necesita tener una buena selección de ese empaque. Aquí básicamente, como les comenté, nosotros vamos a estar trabajando con las cuestiones de equilibrio dentro de la torre. Se pretende que se absorba la mayor cantidad del compuesto que nos interesa. Entonces básicamente vamos a tener, o vamos a dejar que nuestras sustancias, nuestro gas y nuestro líquido entren en contacto la mayor parte del tiempo. Vamos a tener aquí una curva de equilibrio. Estas son las condiciones que deseamos se alcancen, desearíamos que se alcancen. Sin embargo, pues por las condiciones, por los tiempos, por una serie de condiciones que existen, no funciona de esa manera, no funciona de la manera ideal, no funciona de acuerdo a la curva de equilibrio, sino que tenemos una línea de operación real, que básicamente es la concentración del compuesto a la entrada del líquido, de compuesto en el líquido a la entrada, junto con la coordenada de la concentración del líquido a salida. Acuérdense que como el líquido va de arriba hacia abajo y el gas va de abajo hacia arriba, entonces aquí las concentraciones están combinadas. Es una de entrada y una de salida. En este caso, la de entrada del líquido y salida del gas. Del otro lado tenemos la condición de salida del líquido y de entrada del gas. Entonces, de alguna forma, esta es la parte de arriba de la torre. Esta es la parte de abajo de la torre. Y bien, entre esos dos, entre la línea de operación y la curva de equilibrio, nosotros podemos trazar nuestra línea de operación, que básicamente es como va a estar funcionando. Y esa línea de operación pues, tiene algunas consecuencias, como por ejemplo, el mismo problema que se hizo, ese mismo problema que vamos a hacer,
puede resolverse de manera gráfica. Entonces, esa es como otra línea otra forma de resolverlo, que aquí no lo vamos a ver, pero que también gráficamente se podría encontrar la solución del problema. Vamos a entrar en materia. El problema es básicamente algo muy parecido a esto. Tenemos una torre empacada, una torre de absorción. Nos están dando la relación de equilibrio. La relación de equilibrio siempre va a ser algo de este tipo, una relación lineal. Tenemos una pendiente, una inclinación de la línea de equilibrio que nos va a relacionar la fracción mol del componente en el gas y la fracción mol del componente en el líquido. Entonces ahí tenemos la relación de equilibrio, nos dan las condiciones de operación, cómo está funcionando realmente la torre. En la parte superior y en la parte inferior nos dan concentración de líquido, la X, y la concentración del gas, que es la Y. Bien, nos dan el HX y el HY, nos lo están dando, entonces nos piden calcular la altura de la torre, la altura de la sección empacada. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, necesitamos las siguientes fórmulas. Para la altura de la torre, que va a ser representada con la Z, Z de la torre, necesitamos multiplicar dos factores, el número de unidades de transferencia y la altura de una unidad de transferencia. Entonces, básicamente el problema se resume en encontrar estos dos datos, el número de unidades y la altura de cada unidad. Adicional a eso, con el balance de materia, nosotros podemos también, vamos a necesitar hacer ese balance de materia. Básicamente es el flujo del vapor por la diferencia de concentración a la entrada y a la salida, y de igual forma el flujo de líquido y la diferencia de concentración a la entrada y a la salida. Nosotros al despejar o al momento de transformar esta igualdad, el flujo de líquido lo pasamos al otro lado con la operación opuesta, que es, si aquí está multiplicando, pasa dividiendo, y de igual forma las concentraciones en el vapor, al estar multiplicando, pasan al otro lado del igual, dividiendo. Entonces, básicamente esta es la forma que vamos a ocupar. El número de unidades de transferencia es básicamente la diferencia de concentraciones a la entrada y salida, dividido por algo que llamamos fuerza impulsora media logarítmica, que eso se calcula con la fórmula que está aquí abajo. Esa fuerza impulsora, básicamente, ustedes saben, cuando vieron en fenómenos de transporte, y cuando tenemos un proceso de transferencia de masa, necesitamos una fuerza impulsora, en este caso un gradiente, una diferencia en las concentraciones. Aquí lo que es la fuerza impulsora básicamente trata de darnos una idea de esa fuerza que se tiene, esa diferencia de concentraciones, pero considerando las concentraciones que se tienen en el equilibrio, que es una restricción que por naturaleza se nos da. Es así, las concentraciones de equilibrio no las podemos modificar porque eso es parte del comportamiento físico-químico de la materia. Y la otra variable que necesitamos encontrar es la altura de una unidad de transferencia, para la que ocupamos los datos que nos proporciona HY, HX, y esta M, que es la pendiente de la relación de equilibrio, lo que nos dan para relacionar la concentración en el gas y la concentración en el líquido, básicamente es el coeficiente que tiene. Bien, entonces, en el ejemplo que les estoy poniendo, ¿cómo se resuelve? Pues primero necesitamos encontrar las concentraciones en el equilibrio, utilizando la relación que nos dieron, la relación de equilibrio. Entonces, aquí básicamente es, en la parte superior tenemos el primer renglón de la tabla donde tenemos datos, nos dan los valores de la concentración en el líquido. Lo que vamos a hacer es encontrar la fracción mol del gas en esta que corresponde
al equilibrio de estos dos valores. Entonces para eso, esa fracción en equilibrio, multiplicamos la constante que nos están dando, que en este caso es de 0.05, por el valor de x en ese punto. Entonces aquí en la parte superior, pues es 0.05, que es la relación de equilibrio, por la concentración del líquido, que es 0, entonces nos va a dar 0. En la parte inferior, igual, multiplicamos la constante de equilibrio por la concentración en el líquido y obtenemos 0.030. Los valores del gas en operación, esos ya los tenemos, esos nos da la tabla. Para la parte superior de 0.02, para la parte inferior de 0.0085. Entonces, esa es una parte. Con estos valores vamos a calcular la fuerza impulsora, la media logarítmica. Por otro lado, para el balance de materia, no tenemos flujos de vapor ni de líquido, pero no importa porque realmente tenemos las concentraciones tanto de entrada como de salida de líquido, o aquí en la parte inferior y en la parte superior, y con esos valores podemos despejar la fórmula, dejar la forma de B entre L, que es el valor que realmente nos interesa. Por eso les digo, no importa que no tengamos los valores de los flujos, los podemos encontrar, o podemos encontrar esta relación, esta división, fracción, con las concentraciones. Entonces, B entre L nos va a dar 9.23, y si eso lo multiplicamos por el 0.05 que lo sacamos de aquí de la línea de equilibrio, entonces nos va a dar un valor de 0.46. Ese valor lo vamos a necesitar un poquito después. Bien, siguiendo, entonces la fuerza impulsora media logarítmica, simplemente vamos a sustituir los valores que tengamos de la fracción del gas, tanto en la parte superior como la de equilibrio, la parte inferior y la de equilibrio. Simplemente sustituir los valores, hacer las operaciones para obtener esa fuerza impulsora, el valor de la fuerza impulsora. ¿Qué les digo? Esto en fenómenos de transporte les ha de sonar conocido porque es lo que hace que se genere o la rapidez con la que se da un proceso de transferencia, un fenómeno de transporte. Bien, entonces ya que tenemos ese valor, ya podemos calcular el número de unidades de transferencia, que simplemente es ver la diferencia de concentraciones en la parte superior e inferior, dividido entre la fuerza impulsora que acabamos de calcular, para que nos dé el número de unidades. Después calculamos la altura de una sola unidad de transferencia, que eso es con los valores que nos dieron de h y hx, y el valor que calculamos es un momento. Sustituyendo esos valores ya nos da la altura de una unidad de transferencia, y el problema se resuelve cuando multiplicamos el número de unidades por la altura de cada unidad de transferencia. Y eso ya, haciendo las operaciones, nos da un total de 0.992 metros. Entonces, básicamente ustedes van a hacer un procedimiento muy parecido a esto, con los datos propios del problema que ustedes van a estar trabajando. Igual, si tienen cualquier duda, yo estoy a sus órdenes. Ya saben, me pueden contactar por distintos medios y pues yo estoy atento. Entonces espero que este video les sea de ayuda. Si no, me dicen, les vuelvo a hacer otro, no hay ningún problema con eso. Y bueno, que tengan un buen día.